Muy buenas tardes a todos, mis hermanos. Qué especial estar esta tarde nuevamente con ustedes en un taller más. Hoy con respecto al amor y a la disciplina. Vamos a entender un poco desde las escrituras qué significa esto de amar y al tiempo disciplinar a nuestros hijos, que puede parecer algo bastante complejo. Pero antes de que iniciemos, me encantaría que pudiéramos ver un video con respecto a este tema, ¿no? Con respecto a la necesidad, ¿no? De amar, pero a la vez disciplinar a nuestros hijos. Entonces los quiero dejar con ese video antes de comenzar con el tema en sí. Los niños sin límites, sin estructura familiar y con falta de demostración de amor por parte de sus padres pueden convertirse en hijos tiranos. Son conocidos como menores de edad con el síndrome del emperador, quienes ejercen tratos vejatorios hacia sus padres o abusan de ellos para obtener ciertas metas mediante amenazas, humillaciones, violencia verbal e incluso física. Platicamos con el psicólogo Luis Enrique Contreras Cruz, quien comenta por qué se da este síndrome en los niños. Es más autoritario y el papá es permisivo, ¿sí? Al hablar del síndrome del niño emperador, es el que está reinando dentro de la casa en todos los sentidos. Es el que merece todo, merece regalos, merece la atención, merece toda esa carga afectiva también de los padres de manera exagerada. No establece reglas claras en los niños, consienten demasiado y esto hace que el niño empiece a tener esta idea de que lo merece todo, ¿sí? Y rápido, con una inmediatez que el niño, pues su nivel de exigencia es exagerada. El agresivo, el autoritario y el negligente, que son tres estilos de crianza que empiezan a detonar este tipo de síndrome del niño emperador. Me refiero a estilo de crianza autoritario cuando el nivel de exigencia es demasiado y se da poco afecto. El permisivo, que es donde recae más este síndrome, es porque se consiente demasiado y no hay reglas claras. Y en el estilo de crianza negligente, pues hay desatención. ¿Sí? Son los padres fantasmas, a pesar de que están dentro del hogar, pues hay una ausencia en todos los sentidos, ¿no? Pero como padre, ¿cómo puede detectar estos cambios en sus hijos y cuáles son las acciones para solucionar este trastorno? Detectar el berrinche, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Al corregir en el momento, va desde el tono de voz, si va a haber un castigo, también en algún momento el contacto físico, cuando es un castigo físico leve, en algún momento es prudente. Indicar el nivel de la travesura del mal comportamiento, leve, moderado o grave, ¿sí? Leve me refiero que puede ser una mala conducta que se presenta una vez por semana, ¿sí? O una vez cada 15 días y no se vuelve constante, eso puede ser algo leve, ¿de acuerdo? Que de repente tiró la leche o tiró la comida, pero no se vuelve constante. Moderado es cuando ya empieza a volver constante y puede de algún momento afectar a los demás, ¿sí? Ahí los papás tendrían que ir distinguiendo cuántas veces lo hace, con qué frecuencia, y cuando hablamos que es algo grave es cuando está en juego o en riesgo su físico y el físico de los demás. Es importante poner atención en los cambios de actitudes de sus hijos para evitar este tipo de problemas. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez. Ok, solo quería que viéramos este video como para entender un poco lo que los expertos están contemplando con respecto a la necesidad de definitivamente amar a nuestros hijos, pero a la vez disciplinarnos. El síndrome del pequeño emperadorcito es uno de los temas en este momento, pues candentes, redundantes, con el tema de la crianza, la educación de los hijos. Y hay expertos que dicen que este síndrome empieza a los 11 años, pero difiero mucho de esa idea porque realmente el síndrome se manifiesta, pero empieza mucho antes, empieza desde muy temprana edad,
cuando no se ejerce disciplina, cuando de pronto solo hay, como decía este experto allí, este psicólogo, cuando se elimina de nuestro vocabulario la palabra no. Cuando no se disciplina, cuando no se restringe, cuando no se, pues hablando de forma objetiva. Ahora, esto es mucho lo que vamos a tener que hablar el día de hoy. Espero que podamos aprovechar bien el tiempo para abarcar de la mejor forma posible el tema, aunque soy consciente y definitivamente es demasiado para abarcar en una sola hora, ¿no? En el tiempo que tenemos. Pero la idea es que podamos pensar un poco en esto y profundizarlo, ¿no? Profundizarlo. Esto es un tema que necesitamos estudiarlo muchísimo. No es un tema como para ver solamente en una clase y nos basamos solamente en esa clase, en ese taller, y no requiere mayor profundización. Por supuesto que requiere mayor profundización, porque de lo que se trata aquí es de educar. Entonces, la educación es algo en lo que se necesita invertir muchísimo tiempo. Y quería empezar con una frase que una hermana me compartió que me pareció muy pertinente para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y dice así: amor sin disciplina da como resultado hijos irresponsables. Disciplina sin amor, hijos rebeldes. Entonces, esta frase es muy diciente y también expresa esa necesidad de disciplinar, esa necesidad de corregir. Y dentro del marco de la educación, la disciplina y la corrección es algo profundamente necesario. Entonces, para este taller, o para efecto de este taller, vamos a tratarlo en dos partes, ¿no? La primera parte tiene que ver con nuestra relación padres e hijos. Y la segunda parte, principios para tener en cuenta. Y básicamente lo que quiero proponer son 3 principios en esa segunda parte. Entonces, el texto base que vamos a usar el día de hoy es Efesios 6, del 1 al 4. Ese va a ser nuestro texto base, pero evidentemente vamos a usar otros textos que nos van a ayudar a entender un poquito más la profundidad de este tema. Antes de eso, por favor, acompáñenme en una oración. Amén. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hijos, porque sabemos que son una bendición. Padre, te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo donde podamos entender desde tu palabra, desde tu voluntad, la necesidad, Dios mío, de amar, pero también de disciplinar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a entenderlo desde tu perspectiva. Ayúdanos a profundizarlo, Dios mío, y a llevarlo a la práctica, Señor, con nuestros hijos. Yo sé que no es una tarea fácil. Te oro por mis hermanos, Dios mío, para que les sigas dando la sabiduría, Señor, para educar y criar a sus hijos, o que lo podamos hacer todos con la mayor sabiduría posible. Sé que no es una tarea fácil, es una tarea titánica, es una tarea que requiere mucho, de mucha sabiduría, de mucha profundidad, de mucha madurez, de mucho tiempo. Sabemos que nos vamos a equivocar, Señor. Por eso te rogamos, Dios mío, que nos des la sabiduría para hacerlo. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te pido me uses poderosamente, que tu palabra, Señor, sea la autoridad en este punto, en este tema, y no nuestras ideas. Te agradecemos por todo, Padre, en el santo nombre de tu Hijo te oramos, Señor. Amén. Quiero que vayamos a Efesios 6, del 1 al 4, si tienen sus Biblias allí. Efesios 6, del 1 al 4. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ok, ese va a ser nuestro texto base, y lo primero de lo que quiero hablar es de nuestra relación padres e hijos. Evidentemente el texto del que estamos hablando tiene 2 partes, ¿no? La primera parte es con relación a los hijos, ¿no? Dios espera de que nuestros hijos sean obedientes. La segunda parte tiene que ver con nuestra acción directa
en cuanto a la instrucción y la disciplina. Entonces, esa primera norma que aparece en en la primera parte del pasaje es: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque es justo. Entonces, la demanda de obediencia definitivamente es justa. El deber de los hijos es obedecer a sus padres, pero como yo les hablaba la semana pasada, tenemos un problema. Y el problema es que hay una crisis de autoridad. Recuerden que yo la semana pasada les hablaba que nuestra generación creció con temor a nuestros padres, pero ahora nosotros tenemos temor de nuestros hijos, y el síndrome del pequeño emperadorcito es producto de ese temor a los hijos, ¿no? El temor a decirles que no, el temor a restringirlos, el temor a corregirlos, el temor a disciplinarlos, el temor a maltratarlos. Hay muchos temores y muchas inseguridades alrededor. Lo increíble es que, por ejemplo, a nivel científico, los psicólogos y especialistas ven esa necesidad de que nosotros como padres, amemos, pero también disciplinemos a nuestros hijos, ¿no? Hay una queja generalizada en profesores, en autoridades, en que muchos padres no están haciendo la tarea de educar objetivamente a sus hijos. Como que tampoco ellos se están formando para ser papás, no se están educando para ser papás. Y es que ser papás no es cualquier cosa. Ser papás es algo que requiere mucha sabiduría, no es tan sencillo. Ahora, de alguna forma nosotros heredamos el ser papás de la tradición de la que venimos, de nuestro trasfondo familiar. Asumimos que ser papá es lo que hemos visto hacer a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestro devenir. Pero ser papá es algo mucho más profundo, es algo mucho más demandante, ¿no? Requiere de mucha preparación, requiere de mucha sabiduría, y definitivamente creo que una de las cosas relevantes que nosotros tenemos es definitivamente la palabra de Dios. Entonces, Dios espera que nuestros hijos sean obedientes, pero lo primero a lo que tenemos que recurrir es recuperar la autoridad que de alguna forma se ha perdido, ¿no? Ahora, yo asumo evidentemente que en el caso nuestro es distinto. Algunos de nosotros llevamos un tiempo en la fe, hemos creado nuestros hijos, algunos están empezando, pero entiendo y sé que hay esa convicción de educar de la mejor forma posible a nuestros hijos, y el hecho de que estemos todos en este taller lo indica de esa forma, ¿no? Todos tenemos ese deseo profundo de educar a nuestros hijos, y yo creo que ustedes tienen eso en sus mentes, o si no, no estarían en este taller. Entonces, la demanda específica de parte de Dios, evidentemente, es que nuestros hijos obedezcan. Ahora, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer, porque nuestros hijos de forma natural no aprenden eso. La tendencia natural es todo lo contrario. Nuestros hijos tienen que aprender a obedecer, pero una obediencia objetiva, producto de la educación, no de la reprensión excesiva, ¿no? Recuerden, disciplina sin amor produce hijos rebeldes. Entonces, la disciplina tiene que ser algo objetivo, y en la segunda parte voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, es natural esperar la obediencia de los hijos, porque es correcto en cualquier sociedad que estos obedezcan a sus padres. O sea, eso es un principio generalizado. Este principio forma parte de la ley de Dios, dada en lo que conocemos, pues, como los 10 mandamientos, ¿no? Pero esa es la ética, eso hace parte de la ética del reino de Dios. Lo que se espera es que nuestros hijos sean obedientes, pero no solamente en la iglesia, a nivel general, ¿no? Es un principio universal el hecho de que los hijos sean obedientes. Lo segundo que aparece en el texto, ¿no?, que nosotros vemos es: honra a tu padre y a tu madre. Y honrar significa respetar y considerar a los padres en amor, y se manifiesta evidentemente en obediencia. El mejor ejemplo de esto que tenemos allá en Lucas 2:51, que dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Lucas 2:51 habla de eso. Jesús obedeció a sus padres en todo. El niño Jesús obedecía a José y María. De
de todo lo que puede hacer el hijo, no hay nada que iguale a la obediencia. Entonces, la obediencia realmente es una virtud que Dios espera de nuestros hijos, que la sociedad espera de nuestros hijos y que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. No simplemente asumir que ellos nacen con un chip que habla de la obediencia. No, ellos no nacen con ese chip. La obediencia es una virtud que nosotros tenemos que enseñar. Ahora bien, como hemos visto hasta aquí correctamente, esta es la expectativa de Dios con respecto a los hijos. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos como individuos, como sociedad, como padres contemporáneos es: ¿por qué es tan difícil hoy lograr la obediencia en los hijos, especialmente en los niños pequeños? ¿Por qué el síndrome del pequeño emperadorcito que acabamos de ver en ese video es una realidad que crece y se fortalece sin mayores obstáculos? Porque eso va creciendo de manera exponencial. Eso es algo que no se ve que merme. No, eso está creciendo de manera exponencial. Es claro, como les hablaba hace un momento, que los padres en alguna forma, en algún sentido, han perdido la autoridad, si es que alguna vez la tuvieron, ¿no? O intentaron ejercerla. Sin embargo, la pérdida de la autoridad es apenas la punta del iceberg en toda esta problemática. Estamos en el auge de lo que se conoce como el síndrome del pequeño emperadorcito o del pequeño tirano. Los valores se han invertido. Yo les hablaba de eso la semana pasada, pero hoy quiero hablarlo un poquito más concentrado aquí. Y los padres han cedido el mando a sus hijos. ¿En aras de qué? En aras de mantener, entre comillas, la armonía familiar y evitar confrontaciones, ¿no? Es una postura demasiado cómoda. Niños, esto es un artículo del País, dice: niños demasiado empoderados, agresivos, poco empáticos y que pueden llegar a las manos con su familia cuando no obtienen lo que desean. Estos son algunos de los trazos del retrato de un niño tirano. Convivir con un pequeño emperador acarrea tensiones en el hogar que lleva a los padres a acudir a la consulta psicológica de manera habitual y no necesariamente por los niños, por ellos. Lo que otorga poder a un niño para proclamarse emperador en su hogar es el hecho de que los roles de padres e hijos se invierten y se cede el mando a los niños. Se trata de un problema de gravedad frecuente en la consulta que conlleva conductas de maltrato psicológico y físico de los menores hacia su familia, gritos, insultos o agresión física, explica Gema José Moreno, psicóloga infanto-juvenil. Es un reporte que apareció en el periódico El País. Y evidentemente eso es lo que está sucediendo, ¿no? De alguna forma creo yo que tiene que ver también con el hecho de que en el pasado, recuerden que nosotros crecimos con el temor a nuestros papás, de alguna forma se nos metió en la cabeza, o a algunos se les metió en la cabeza, que no queríamos lo mismo para nuestros hijos. Y en alguna forma muy sutil se metió la idea, muy sutilmente, de que yo no le podía decir nada, ningún no a mis hijos porque yo no los quería frustrar, porque yo no los quería agotar, porque no quería que sintieran lo mismo que yo sentí, pero evidentemente simplemente eso nos llevó al otro extremo de la situación, ¿no? Al simplemente o al sencillamente tomar una actitud pasiva en la crianza, absolutamente, extremadamente tolerante, ¿no? Al punto de que alguna vez escuché a un psicólogo que dijo que a los niños no había que decirles no. Y se inventaron esa idea de que en el judaísmo esa idea se encontraba. Y tú no vas a encontrar en ninguna parte de la teología judía que a un niño se le dijera o que no se le pudiera decir que no. No, nunca. No aparece en eso en ninguna parte. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. Y resulta que ahora los que andan frustrados son los papás. Entonces uno ve en los centros comerciales y ve en muchos contextos papás realmente frustrados, cansados, agotados, sin saber qué hacer, ¿sí? Desorientados completamente. O sea, como ya bajaron los brazos y decidieron que simplemente van a dejar que las cosas vayan como van y termina realmente muy mal.
Entonces, reforzando un poquito lo que acabo de decir, una de las razones de fondo es que nuevamente hemos dejado de criar y educar a nuestros hijos sobre la base de la palabra de Dios. Yo creo que eso es un privilegio que nosotros tenemos, hermanos. Ahí vemos la necesidad que plantean los especialistas en que tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que educarlos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que corregirlos. Eso es una necesidad que ya nadie hoy discute. Entonces, tenemos un privilegio, tenemos la palabra de Dios. Si queremos que nuestros hijos obedezcan en el Señor a sus padres, entonces tenemos que enseñarles quién es el Señor y qué es lo que quiere de ellos. Deuteronomio 6, 4 al 9, lo leímos la semana pasada, nos da la pauta para la labor de educar a nuestros hijos. La crianza es más que una tarea consistente en imponer disciplina e infundir miedo. Creo que ese era el miedo que teníamos, infundir miedo. No, no se trata de eso. La crianza es una labor espiritual que debemos ejercer en función de nuestra relación con Dios. Criamos y educamos a nuestros hijos porque amamos a Dios y porque los amamos a ellos, ¿no? Es notable que el versículo 2 esté dirigido a los hijos no solo en esta primera infancia, sino en la adolescencia y en la adultez, porque este tema de honrar a los padres, ya cuando se trata de ser adultos, no es simplemente obedecerles, ya no se trata solamente de obedecerles, sino de sostenerlos en todo sentido, incluso económicamente. La honra en ese sentido es económica cuando ya se es adulto. Y realmente va a ser muy difícil que un hijo cumpla con estas prerrogativas de la palabra de Dios si su crianza no se fundamentó principalmente en la voluntad de Dios. Por eso yo les digo, mis hermanos y amigos, que tenemos un privilegio muy grande en tener la palabra de Dios como la base fundamental para la crianza de nuestros hijos. Es posible, y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos, es posible que lógicamente un muchacho se convierta al cristianismo y en su caminar con Dios comprenda la importancia de honrar a Dios y lo haga en virtud de su nueva vida, pero eso no significa que sus padres hayan cumplido con la labor de educar en el Señor. Muchos de nosotros no crecimos en hogares cristianos, sin embargo nos convertimos al Evangelio. Es decir, pocas veces se nos instruyó en ese principio fundamental de honrar al padre y a la madre con esta profundidad de la que lo hemos venido hablando y a medida que hemos avanzado en el cristianismo se nos ha inculcado. Tal vez en los 10 mandamientos, honra a padre y a madre. Ok, estaba ahí, honrar a padre y madre. Pero con esta profundidad, no, de lo que significa realmente honrar a nuestro padre y a nuestra madre, obedecer de la manera objetiva que nos enseña la Escritura. Muchos de nosotros crecimos obedeciendo más por miedo y por salvar nuestro pellejo que por una convicción sólida, ¿no? Si yo no obedezco, me dan una pena o algo así. Entonces crecimos más. Esa palabra obediencia realmente traía una connotación, una carga muy negativa, porque la obediencia estaba, digamos que, justificada esencialmente y permanentemente por la amenaza y el castigo físico. Por eso es que nosotros pensamos, no, yo no quiero educar a mis hijos de esa manera, pero nos fuimos al otro extremo. Entonces ahora le tenemos miedo a los hijos y ahora los que nos agreden, no estoy diciendo que los papás nos agredieron, pero ahora los hijos nos agreden, ¿no? O los hijos agreden. Y desde muy pequeños, ¿no? Niños de 2 años pegándole a sus papás, tirándoles cosas, insultándolos. Realmente es muy triste ese cuadro. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad y es de enseñarles a nuestros hijos a obedecer y a honrar a sus padres. Eso es una labor que nosotros ejercemos y evidentemente se hace a partir de nuestra relación con ellos. Vuelvo y les digo, la autoridad no se recupera con autoritarismo, la autoridad se recupera con amor. Lo que estamos buscando aquí es tener el corazón de nuestros hijos, no simplemente su obediencia, porque sería una obediencia servil, ¿no? Una obediencia hasta hipócrita, ¿no? Porque yo obedezco, pero porque quiero salvar mi pellejo de algo, y no porque es una convicción sólida, no una obediencia como virtud, sino una obediencia como
por conveniencia, por algo que me libre de problemas, ¿no? La obediencia se tiene que enseñar como una virtud, porque en la palabra de Dios está como una virtud. De cualquier forma, eso no exime a los hijos del mandamiento de honrar a sus padres, ¿ok? Lo siguiente es una dirección específica a los padres. Aquí ya viene un trabajo más concreto para nosotros. Dice, padres no hagan enojar a sus hijos, ¿no? Padres no hagan enojar a sus hijos. Quiero darles un dato que es básicamente histórico. En tiempos de Pablo se aceptaba sin discusiones que los hijos tenían la obligación de obedecer a sus padres, ¿no? Esa era una obligación. Lo inconcebible era que los padres tuvieran que abstenerse de hacer uso de la violencia en la educación de sus hijos en esa época, ¿no? Sin embargo, en una comunidad de sometimiento mutuo, los padres están llamados a renunciar a cualquier derecho que crean tener para actuar de manera irracional con sus hijos, es decir, evitar el maltrato. En este caso, se deroga el derecho que tenían los padres sobre la vida de sus hijos. En el pasado, si ustedes leen Deuteronomio, si un hijo no obedecía, lo apedreaban. Se llevaban ante los ancianos y lo apedreaban. Esto era en casos de irrespeto muy fuerte, en casos donde el hijo incluso llegaba a maltratar a sus padres, ¿verdad? Los padres disponían de la vida de sus hijos. En el contexto en el que nos encontramos, obviamente ya no es así. No es así. Y no debe ser así en el contexto en el que estamos. En esa época estamos hablando de una teocracia, que son dos contextos completamente distintos. Eran leyes para Israel y muy temprano en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Resulta que ellos iban a entrar a la tierra canaanita y la tierra canaanita tenía muchas costumbres extrañas que atentaban contra la santidad de Dios. Entonces estamos hablando de una época muy temprana, estamos hablando de hace 4.000 años, donde Dios consideró que esto era absolutamente necesario. Pero eso es otro tema. A lo que yo voy es que la obediencia es algo que necesariamente se demanda en la crianza de los hijos y es algo que nosotros tenemos que enseñar como virtud a nuestros hijos. Entonces, en nuestro contexto significa que no debemos abusar de nuestra autoridad, no debemos involucrarnos en una pelea constante con nuestros hijos, ni tampoco recurrir al maltrato para lograr su obediencia o su respeto. Nuevamente volvemos al principio de que aquí se trata de luchar por el corazón de ellos, ¿no? No por simplemente complacer nuestras expectativas, sino luchar por el corazón de ellos. Y evidentemente yo asumo, realmente creo profundamente que ustedes tienen una buena relación con sus hijos y que su preocupación evidentemente es buscar precisamente esa buena relación. Entonces, recordemos, no se trata de pelear con nuestros hijos. Una de las cosas que yo he observado y que vengo observando hace muchos años, por ejemplo, es esa pelea constante que hay entre padres e hijos adolescentes. Ya lo hablamos la semana pasada. Y eso sencillamente no genera nada, no produce nada, genera mucho más distanciamiento. Entonces, eso deriva de que tal vez en el transcurso de nuestra crianza no hubo una forma de disciplinar objetiva, concreta, ¿no? Sabia, madura. Tal vez hubo demasiada inmadurez en eso, tal vez hubo excesos. Entonces obviamente los resultados se ven ahí, especialmente en el tema de la adolescencia. Ya se ven esos resultados, demasiada rebeldía, porque pensamos que la forma de someter a nuestro adolescente es igual. Y ya el adolescente no es un niño, el adolescente es una persona que está definiendo en ese momento muchas cosas en su vida, entra en una época de transición, ¿no? Experimenta unos cambios muy profundos, muy difíciles, muy fuertes. Entonces, él tiene que decidir un montón de cosas. Recuerden cuando ustedes fueron adolescentes o cuando fuimos adolescentes. Yo sé que algunos ya estamos casi por los 50 y no nos acordamos de eso, pero fue muy difícil, ¿no? Definiendo cosas, qué quiero, para dónde voy, qué quiero estudiar, si quiero estudiar, quiero trabajar, me salieron barros, ahora no va a poder tener novia, un montón de cosas en la cabeza. Era muy difícil. Entonces, obviamente experimentamos unos comportamientos muy raros, pero nuestros hijos pasan exactamente por las mismas situaciones, solamente que en un contexto diferente. Entonces el papá entra y ¡pum!, entra a pelear con el hijo. Pero, como dicen acá en Medellín, a echarle cantaleta.
pero es que usted no hace, pero es que usted no, pero es que esa música, la ropa, que el peinado, que cortes el cabello, que para que se pinta las uñas, que no se pinte los ojos, que como así, que una uña más larga, un montón de cosas y uno, pues obviamente son cosas extrañas para nosotros, pero evidentemente aquí se trata de una relación, de una relación. Y la única forma de no perder la autoridad de nuestros hijos es, o la autoridad sobre nuestros hijos es yendo primero a la relación, conservando la relación, conservando el corazón aquí, al lado nuestro. Eso es lo más importante, porque podemos estar buscando que tengan una buena conducta, pero perdemos lo más importante que es su corazón. Y tal vez ellos por simplemente evitar problemas tienen una buena conducta y ya, pero jamás tuvimos su corazón. Entonces, una de las terribles consecuencias de la pérdida de autoridad es la violencia física y verbal en contra de los niños. El hecho de que los niños sean irreverentes con los padres y muchas veces incontrolables ha causado que algunos padres exploten en frustración y terminen maltratando e incluso asesinando a sus hijos. Los casos son muchos y por demás inconcebibles. Estamos llamados a ejercer autoridad sobre nuestros hijos, pero sin violencia. Establecer disciplina y valores en los hogares no es sinónimo de violencia. La educación moral y espiritual de los hijos debe hacerse según la instrucción del Señor. Debe obedecer a sus premisas y a su voluntad, no a nuestra frustración o a nuestro enojo. Es sobre la base de la disciplina y de la instrucción del Señor. La disciplina física no es violencia y si se ejerce, no debe hacerse por cualquier motivo, sino por algo que realmente lo amerite, ¿no? Entonces, la disciplina física, digámoslo así, que es un último recurso. Es un último recurso y para cosas realmente graves, ¿no? Yo he visto papás que castigan a sus hijos porque se les regó el jugo, porque sacaron una mala nota, porque hicieron algo que no era premeditado, por algún error insignificante. Entonces nuestros hijos crecen con la idea de que nosotros tenemos una expectativa demasiado alta de ellos y se frustran muy rápido, ¿no? Y por eso llega la rebeldía, porque tal vez nunca vieron que nosotros nos preocupáramos realmente por ellos, sino porque estábamos exigiendo algo para sentirnos bien, tal vez nosotros. Entonces, es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. La disciplina física no debe aplicarse con enojo y frustración, lo cual significa que impartir o aplicar disciplina física es una labor profundamente espiritual. Ojo aquí, yo sí quiero parar aquí y decirles que la disciplina física es algo que debemos ejercer con mucha sabiduría, con mucha espiritualidad y con el objetivo de impartir sabiduría, no simplemente una reprensión, un castigo. En muchos países, incluyendo el nuestro, han prohibido la disciplina física o el castigo físico precisamente porque eso ha degenerado en maltrato, en una cuestión exageradísima, ¿no? Y recuerden algo, quiero decir algo aquí muy crudo, ni siquiera muchas veces con una mascota hacemos eso, ¿okay? No se nos ocurre maltratar a una mascota, no se nos ocurre atropellar a una mascota, y nuestros hijos no son mascotas, son nuestros hijos. Entonces, evidentemente, si vamos a disciplinarlos físicamente, tenemos que ser muy sabios, muy espirituales, y asegurarnos de que no estamos enojados con ellos, de que los disciplinamos porque realmente los amamos y no porque es que estamos con algún tipo de frustración, con enojo, con fatiga, con cansancio. Si estás así, mejor no les digas nada. Espérate, porque la disciplina física no se trata de que tú descanses, de que tú los controles. El otro extremo de eso, ¿cuál es? No disciplinarlos y darles todo lo que quieran, ¿no? No decirles no en absolutamente nada. Tampoco, creo que necesitamos buscar ese balance. Por eso hablo de que
esta labor de amar y disciplinar es profundamente espiritual y parte de lo que estamos hablando aquí, de una relación. Y deriva evidentemente del principio de la palabra de Dios de educar a nuestros hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Un niño que es maltratado será un futuro maltratador. Ténganlo por seguro. Un niño que es maltratado será un futuro maltratado. Los casos de bullying en los colegios, según las estadísticas, provienen mayormente del maltrato de que ese niño es víctima en su casa, ¿no? Obedecen su mayor porcentaje precisamente a tipos de maltrato intrafamiliar en su casa. El niño ve que su papá le pega a su mamá o que su mamá le pega a su papá, o el niño es maltratado por su papá o por su mamá. Entonces el niño replica eso en otro lugar porque necesita deshacerse de ese miedo, necesita deshacerse de esa frustración, necesita deshacerse de ese bajo concepto que tiene de sí mismo y necesita de alguna forma posicionarse en algún lugar. Y lo hace evidentemente en el colegio con niños que tienen menos posibilidades que él. Entonces, un niño maltratado evidentemente va a ser un futuro maltratador. En Proverbios 29:15, quiero que me acompañen allá un momentico. Proverbios 29:15, dice la escritura, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Entonces fíjate que el castigo físico no simplemente es con el ánimo de descargar sobre nuestros hijos frustración y enojo, ¿no? La vara de la disciplina produce sabiduría, debe producir eso, sabiduría, si es que vamos a aplicar ese castigo. Evidentemente para otros papás funcionan mejor otro tipo de castigos porque sus hijos responden de diferente manera, pero lo cierto aquí es que debemos disciplinar a nuestros hijos. Si tú no los disciplinas físicamente, pero por ejemplo los vas a restringir en algo, también debes hacerlo sin enojo. Porque es lo mismo, ¿no? Igual es que si tú le prohíbes a un niño, por ejemplo, ver televisión, pero lo dices enojado y lo maltratas verbalmente, es como si realmente lo disciplinaras físicamente con enojo. Es el mismo efecto. Incluso yo me atrevo a decir que es mucho más profundo para su interior, para su alma, el que tú le digas palabras que lo maltraten psicológicamente. Porque el pao queda en la piel de la cola, por decirlo de una manera, pero el maltrato verbal queda en el corazón. Si estás enojada, es como maltratar su alma, ¿no? Maltratar su corazón. Ambas cosas están mal, son nocivas, simplemente destruyen el temperamento y el carácter de nuestros hijos y a eso no se nos envió. La vara de la disciplina produce sabiduría, por lo tanto se debe aplicar con sabiduría. Si esperamos que se produzca sabiduría, necesitamos aplicarla con sabiduría. Crearlo según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí significa más la enseñanza verbal o formación que el padre da al hijo continuamente y no tanto el castigo que le dispensa. Entonces a veces podemos llegar al punto de no decirles nada nunca, pero cuando hacen algo malo, ¡pum!, les caemos encima, pero nunca los hemos formado. Entonces la disciplina e instrucción del Señor es algo permanente, es algo constante, es continuo, ¿no? No es cada vez que hacen algo que nosotros consideramos malo o que es malo, o que es algo que no está bien. No solamente ahí, yo creo que debemos estarlos entrenando, disciplinando permanentemente. El padre cristiano, como cabeza y guía espiritual de la familia, instruirá a su hijo cristiano o a su hijo en las cosas del Señor y en su palabra, siendo guiado por el contenido de la fe mutua que abrazan o de la que son parte y por el mismo espíritu que los guía. Entonces, nuevamente, es una labor profundamente espiritual. Para este efecto, quiero proponerles 3 principios. Ya tenemos claro que la disciplina es algo que no debemos ejercer
en nuestros propios términos, ni buscando o llegando a maltratar a nuestros hijos. Entonces quiero proponer 3 principios para ejercer la disciplina y instrucción del Señor. Son 3 principios, hermanos, que yo mismo viví en la crianza con mis hijos, ¿no? No quiero decir que yo fui perfecto en eso, no lo fui. Cuando me equivoqué en eso, recuerdo que una sola vez a mi hija la castigó con enojo y eso fue muy doloroso para mí, muy doloroso, y tuve que pedirle perdón, mucho perdón, porque ese día fue la primera vez que yo vi que ella me vio con miedo y yo no quería eso. Entonces ese día le pedí perdón y busqué, obviamente, ser mucho más sabio, mucho más bíblico, mucho más espiritual en eso. Fue la única vez, ¿no? Pero siempre busqué disciplinar a mis hijos de la mejor forma posible. No siempre es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, evidentemente, tenemos una naturaleza a la que tenemos que morir también permanentemente, y especialmente el enojo, por ejemplo. Es muy complejo ese tema, pero es algo que tenemos que hacer si realmente queremos educar a nuestros hijos según la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando nos equivoquemos, hermanos, seamos humildes con nuestros hijos y pidámosles perdón. ¿Sí? Cuando hacemos eso, ellos también van a entender que les importamos, ¿no? que ellos nos importan, que son importantes para nosotros. Cuando ven que nos equivocamos y que les pedimos perdón, eso a ellos los cambia profundamente. Entonces quería hacer ese paréntesis ahí, porque a veces podemos pensar que es que no nos podemos equivocar o que nunca nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar por omisión o por exceso. Nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que ser humildes y pedirles también perdón por eso, ¿no? Cuando nos excedemos o cuando también omitimos, ¿no? Cuando somos defectuosos, ¿no? Exceso o defecto, igual tenemos que pedirles perdón a nuestros hijos, porque ninguna de las dos cosas los benefician, los perjudican. Entonces aquí se trata realmente de invertir en trabajar, en educar y en disciplinar a nuestros hijos de la mejor forma posible. Entonces, 3 principios que les quiero compartir para que tengamos en cuenta. El primero, asegúrate de que tus hijos están seguros de que tú los amas. O sea, yo sé que tú amas a tus hijos. Yo amo a mis hijos. Pero mira lo que dice el principio. Asegúrate de que tus hijos están seguros de que tú los amas. Ok, sobre la base de 1 Corintios 13, 4, 7. Vamos a 1 Corintios 13, 4, 7. Dice, esa es la mejor definición que nosotros podemos encontrar de amor. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la mejor definición de amor que nosotros podemos encontrar. Entonces, asegúrate sobre esta base de que tus hijos están seguros de que tú los amas. Ok, voy a explicarles por qué este principio. No solo por lo que nosotros podemos darle materialmente, sino de que ellos estén absolutamente conscientes y convencidos de que tu prioridad en su crianza es su corazón. De que los amas con el corazón, con ternura, con sinceridad, con compromiso. Dios, ojo lo que les voy a decir, Dios se asegura de que nosotros sepamos que Él nos ama. Él no simplemente asume que lo sabemos. No, se asegura que eso sea una convicción en nosotros. Las escrituras así nos lo atestiguan. Por ejemplo, Juan 3:16. Vamos a leer esas 3 escrituras. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él se aseguró de que nosotros supiéramos esto, de que Él nos ama. Otro pasaje,
Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Él se aseguró de que nosotros supiéramos esto, de que él nos ama. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 al 12. Dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. De modo que Dios se aseguró que supiéramos que Él nos ama. Del mismo modo, asegurémonos que nuestros hijos sepan que los amamos. No permitamos solo que ellos lo asuman o lo supongan solamente porque viven con nosotros. No, las expresiones son importantes. Y mira estas 3 expresiones que acabamos de leer, y hay muchas otras. El manifestarles que los amamos de forma completa, incondicional, que estamos orgullosos de ellos solo porque son nuestros hijos, es absolutamente importante. Conversaciones donde ellos escuchen de nosotros que los amamos, así como nosotros escuchamos de Dios que nos ama. Eso es de vital importancia. No dejemos las expresiones de amor solo para fechas especiales. Todos los días son fechas especiales, porque todos los días nuestros hijos son nuestros hijos. No son solamente nuestros hijos en fechas especiales. Ellos necesitan saberlo. Ese tipo de expresiones y relación será determinante en cómo ellos también se relacionen con Dios. ¿Por qué para muchos de nosotros fue tan difícil creer que Dios nos amaba? Porque tal vez nunca nos dijeron que nos amaban. Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuándo fue? Recuerda alguna vez que tu papá te haya dicho, yo sé que hay excepciones obviamente, pero que tu papá te haya dicho, oye, ¿sabes qué? Te amo, estoy orgulloso de ti, te amo porque eres mi hijo y eso es lo más importante para mí. ¿Cuándo? Por eso para muchos de nosotros fue difícil creer que Dios nos amaba. Entonces, para ellos va a ser determinante su caminar con Dios. Porque adivinen cómo se presenta a Dios en la Biblia, como Padre. Como Padre. Por lo menos esa fue la imagen que nos dejó nuestro Señor Jesús. Pero Él se aseguró de que nosotros supiéramos de que Él nos amaba. Entonces es importante que nuestros hijos sepan que nosotros los amamos, no simplemente que nosotros asumimos, no, ellos saben que yo los amo, yo trabajo y lucho todos los días, me levanto temprano, llego tarde, ellos saben que yo los amo. No, no es cierto, porque tú tampoco lo supiste. Tuviste a tu papá haciendo lo mismo, pero hubieras agradecido que alguna vez tu papá se hubiera sentado contigo en tus piernas, en sus piernas y te hubiera dicho, ¿sabes qué, hijo? Te amo, estoy orgulloso de ti. Eso es importante. 2, segundo principio. Asegúrate de saber de qué se trata la disciplina e instrucción del Señor, pero también de que tus hijos también lo sepan. O sea, asegúrate de saber de qué se trata la disciplina e instrucción del Señor y de que tus hijos también lo sepan. Ellos necesitan estar seguros de que tu concepto de la disciplina e instrucción del Señor no deriva de algún tipo de presuposición o prejuicio heredado de tu propia crianza, sino que tus convicciones al respecto derivan de una fuente absolutamente confiable y segura, en este caso la palabra de Dios. Es necesario que ellos sepan
que lo sepan, porque de este modo la disciplina se convierte para ellos en algo que los está educando y no en algo de lo que están siendo objeto de maltrato. Esto es importante puesto que ellos observan que tú también te sometes a la autoridad de Dios para algo tan fundamental y vital como su crianza. El hacerlo así también va a ser algo determinante en su caminar con Dios. Si ellos ven que tú respetas a Dios y te sometes a Él, también van a querer hacerlo sin problema, toda vez que les va a resultar, ¿qué cosa? Inspirante. No importa, ojo lo que les voy a decir, no importa si se demoran en convertirse, siempre van a apreciar tu respeto y amor por Dios. Siempre lo van a tener presente. Tarde o temprano, eso va a ser determinante en sus vidas. Un ejemplo de un hombre que no se aseguró de esto lo tenemos en el sacerdote Elí. Él no disciplinó a sus hijos y no los corrigió. Y Dios lo reconvino severamente por dicha actitud. Ustedes pueden estudiar eso. Personalmente les voy a dar la escritura. Primera de Samuel 2, 22 al 29. Pueden estudiarla. Y el tercer principio, asegúrate de que los disciplinas porque los amas, no porque tienes algo personal contra ellos o porque estás enojado con ellos. Dios, nuevamente aquí, se aseguró de que supiéramos que nos disciplina porque nos ama y porque desea que participemos de su santidad. Vamos a Hebreos 12, 8. Hebreos 12, versículo 8. Dice: si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjate cómo describe el autor la disciplina. Entonces, asegúrate de que tus hijos o que los disciplinas porque los amas, no porque tienes algo personal contra ellos o porque estás enojado con ellos. Y asegúrate también de que ellos sepan eso, porque Dios se aseguró de que lo supiéramos, de que nos disciplina porque nos ama y porque desea que participemos de su santidad. Dios no tiene algo personal contra nosotros, hermanos. Y cuando éramos sus enemigos, aún siendo sus enemigos, la iniciativa de reconciliarse con nosotros fue de Él, no de nosotros. Entonces, Él se aseguró que supiéramos eso. De la misma forma, nosotros, cuando nuestros hijos necesitan ser disciplinados, ¿no? Ellos deben estar enterados de la razón o de las razones de por qué van a ser disciplinados y corregidos. Dios se aseguró también de que supiéramos esto con mucha objetividad. Tenemos esas escrituras que nos dicen el por qué razón Dios nos disciplina. Porque quiere que participemos de su santidad para nuestro bien. Nuestros hijos tienen que tener esa convicción. Mi hija una vez me preguntó: papi, si tú me amas, ¿por qué me pegas? En un tiempo de corrección. La cosa es que disciplinar a mi hija con el pao me tomaba 1 hora más o menos, más. Y ella me preguntó: papi, si tú me amas, ¿por qué me disciplinas así? Le digo: hija, porque te amo, precisamente lo hago. Porque quiero que realmente seas una niña diferente, para tu bien, porque quiero que entiendas que las cosas que haces tienen una consecuencia y las cosas graves tienen una consecuencia grave. Ahorita es un pao, pero si yo no hago esto, en el futuro te puede costar una cárcel o te puede costar cualquier otra cosa. Entonces, lo que quiero que aprendas es que te disciplino porque te amo y para tu bien. ¿Por qué lo podemos hacer, hermanos? Porque Dios aseguró de que nosotros lo supiéramos, está en la palabra.
Él se aseguró que nosotros supiéramos, los disciplino porque los amo y porque quiero que participen de mi santidad. Ciertamente ningún castigo es agradable a la hora de recibirlo, pero si se aprende la lección, la vida o el resultado es una vida de paz y de rectitud para quienes son entrenados por esa disciplina. Entonces, él se aseguró perfectamente de que supiéramos eso. Su palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado para toda clase de bien. La disciplina de Dios nos entrena, pero es objetiva. De la misma forma, mis hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos sepan, de que los disciplinamos porque los amamos y porque queremos lo mejor, realmente lo mejor para ellos. Amén. 3 principios que quiero que tengamos en cuenta. Esos 3 principios. Asegurarte de que tus hijos están seguros de que tú los amas. No dejes que ellos lo asuman. Asegúrate de saber de qué se trata la disciplina e instrucción del Señor y de que tus hijos también lo sepan. Y asegúrate de que los disciplinas porque los amas, no porque tienes algo personal contra ellos o porque estás enojado con ellos, y asegúrate de que ellos sepan eso también. Gracias, mis hermanos, era lo que quería compartir con ustedes. El tiempo pasa volando, pero quería compartir eso con ustedes. Muchas gracias, espero les haya podido ayudar. Si tienen preguntas, tenemos 10 minuticos para preguntas. Creo que tengo ese tiempo. No sé si estoy bien con ese tiempo. Son 10, hasta las 6:05 tenemos para preguntas. Entonces, los que tengan preguntas me las pueden hacer. Yo voy contestando por el chat. Amén. Si alguien tiene preguntas, la puede hacer en el chat, yo la voy respondiendo. O si no tienen igual, no hay problema. Hagan preguntas fáciles, por favor. Ok, aquí me están dando 5 minutos más. Ok, entonces a las 6:10, hasta las 6:10 tenemos. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí pendientes, agradezco mucho eso. Honora Martínez, desde Acacias Meta, wow, amén. Si alguien tiene preguntas, tenemos hasta las 6:10 para preguntas, entonces podemos hacerlas. Bueno, me preguntan que hasta qué edad consideras que se puede disciplinar físicamente. Yo considero que hasta los 11 años es una edad pertinente. Ya después de ese tiempo no es lo mejor. Ya lo que no hagamos hasta esa edad no lo hicimos después, ¿no? Pero obviamente no todos los niños responden de la misma forma, por ejemplo, a la reprensión física. Hay niños que responden mejor, por ejemplo, a restricciones como, por ejemplo, no ver internet 3 horas, 4 horas, a quitarles privilegios. Pero también hay que ser razonables, ¿no? Hay papás que dicen, 6 meses sin ver internet. No, pues no. Va a ser loco eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión razonable, ¿no? Como que él entienda, creo que se me pasó la mano en esto. Uy, papá, perdón, lo siento. Sí, tienes toda la razón, voy a estar, ¿no? Ese tipo de castigos, ese tipo de reprensiones o de disciplinas también ayudan mucho. Algunos niños se entienden mejor así o asumen mejor eso, otros responden mejor a la disciplina física, pero también hay que ser muy cuidadosos con la disciplina física. Tengan claro, mis hermanos, que aquí no se trata simplemente de disciplinar físicamente por disciplinar físicamente, sino de impartir sabiduría, por lo tanto se debe hacer con sabiduría. Me preguntan, ¿cómo corregir en el conflicto entre hermanos? Bueno,
Es muy buena pregunta y creo que es importante eh, mantener ese diálogo con ellos y hacerlos conscientes de que son hermanos y de que deben tener una buena relación, ¿no? De que no está bien que se maltraten, de que no está bien que se... que se... que se... Que deben haber límites entre ellos. Mi esposa me dice algo muy importante, que deben haber límites, ¿no? Límites entre ellos. Entonces, impartir esa educación primero, como necesitan respetarse, necesitan amarse. Ahora, los conflictos entre hermanos son normales, ¿no? Eso, por ejemplo, mi hija tiene 19 y mi hijo tiene 13, se llevan 6 años de diferencia. Y ya se están volviendo contemporáneos. Entonces ya no hay los mismos conflictos, ya son más, ya hablan más, pero juegan mucho y a veces se aman tanto, juegan tanto que a veces terminan peleando. Pero les hemos enseñado que aun si tienen conflictos necesitan saber resolverlos. Por ejemplo, pedirse perdón, ¿no? Ayudarlos a entender que es normal que tengan conflictos porque son diferentes, pero que necesitan respetarse, que no está bien que se traten de esa manera. Ahora, a medida que van creciendo, ellos van volviéndose más amigos, más parceros, más partners, más panas, ¿no? Más cercanos. Pero eso va a tomar tiempo. Pero en ese trayecto sí es importante enseñarles que necesitan respetarse, ¿no? Y es muy importante ese entrenamiento. Bueno, me preguntan, ¿cuál es la edad en que un niño debería estudiar la Biblia para bautizarse? Eso depende mucho de cómo el niño responde al Evangelio. Una edad, hay movimientos que bautizan a los niños desde los 9 años, porque ellos quieren ser bautizados. No sé si un niño a esa edad tiene la conciencia suficiente de lo que se trata esto. Por ejemplo, mi hija se bautizó a los 12, pero mi hijo todavía no quiere estudiar la Biblia. Entonces creo que tenemos que, digámoslo, ser pacientes con los tiempos de ellos. Tarde o temprano nuestros hijos se van a convertir. Yo tengo un principio. Si yo me convertí al Evangelio sin haber crecido en un hogar cristiano, ¿por qué nuestros hijos no habrían de convertirse al Evangelio? ¿Qué nos hace dudar de algo así? La fe que yo tengo es que el poder del Evangelio causa algo en mí sin haber crecido en un hogar cristiano. Y la mayoría de nosotros no venimos de ahí. Tal vez la mayoría de nosotros somos primera generación del cristianismo. Y nos convertimos. Entonces yo creo que sí es importante estar seguros de que ellos se van a convertir tarde o temprano, ¿no? Entonces, una edad que han planteado algunos como propicia son los 12 años, ¿no? Pero eso también depende mucho de la respuesta del niño, de su comprensión del Evangelio, de su comprensión de verse perdido, de la necesidad de la salvación. Hay muchas cosas que se tienen que considerar, ¿no? No debemos ver el estudiar la Biblia con nuestros hijos como algo de formalismo eclesiástico, que tienes que estudiar la Biblia rápido, y a veces, yo entiendo, pero a veces pensamos que nuestros hijos necesitan estudiar la Biblia para ser buenos niños. No necesariamente. O sea, yo creo que ellos van a responder al Evangelio cuando sus corazones realmente respondan al Evangelio. Antes de eso no. Antes de eso se puede volver más bien un formalismo de membresía que cualquier otra cosa. Entonces lo que queremos asegurarnos es que nuestros hijos realmente se conviertan en el Evangelio y no simplemente que hagan parte de la iglesia. Me dicen que por favor nos puedes repetir sobre los 3 principios. ¿Los 3 principios o todo lo de los 3 principios? Porque se nos va otra hora. Primer principio, asegúrate de que tus hijos están seguros de que tú los amas, ¿no? No dejar que lo asuman. Asegúrate de saber de qué se trata la disciplina e instrucción del Señor y de que tus hijos también lo sepan. Tercer principio, asegúrate de que
de que los disciplinas porque los amas, no porque tienes algo personal contra ellos o porque estás enojado con ellos, y asegúrate de que tus hijos saben eso. Washington Caiza me pregunta, ¿cómo puedo ganarme el corazón de los adolescentes sin, creo que entiendo, sin descuidar su corazón? Creo que es eso. Depende mucho del contexto de la relación, mi hermano. O sea, hay que invertir mucho tiempo ahí. Por ejemplo, conocerlo. Yo diría primero, a ver, cuando tú tienes un hijo adolescente no es lo mismo que tener tu hijo de 4 años, o de 5 años, o de 6 años, o de 7 años. Tu hijo de 7 años va para todo lado contigo. Paradójicamente, curiosamente, llegan a los 12 años y ya no quieren que tú los acompañes al colegio o al transporte, o que tú estés donde están sus amigos. Eso es como, y uno se siente como desplazado, ¿no? Y este pelado, ¿qué le pasó? Si yo soy el que le doy de comer, ¿no? Uno empieza como con actitudes, ¿no? Como, ¿qué le pasa a este peladito? Hay que conocerlos. Entonces, y entender por qué actúan como actúan, qué es lo que está pasando, tratar de entender sus gustos. Yo creo que uno tiene que crecer con ellos, caminar con ellos esa etapa, y creo que es la manera que vamos a ganar su corazón. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros nos interesamos por ellos, siempre nos van a escuchar, siempre. Ellos no van a olvidarse de eso, ¿sí? Ahora puede ser que tengan unas conductas un poco independientes porque obviamente se están volviendo independientes, entonces ya escogen su música, escogen su ropa, ¿no? Escogen lo que quieren leer, los cuadernos que quieren tener, un montón de cosas. Obviamente eso también debe ser muy, muy cuidado porque pues tampoco uno puede obedecer a caprichos, ¿no? O complacer caprichos. Pero sí se trata de interesarse mucho en ellos, invertir mucho en eso. Asumo obviamente que tú te interesas por tus hijos, simplemente hablo como de que es algo en lo que debemos ser mucho más objetivos, ¿no? Y no permitir que sus gustos o que las decisiones que están tomando nos afecten, a no ser que estén tomando un rumbo que moralmente no es aceptable. Pues obviamente también tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Yo hablo de cosas concretas, objetivas, es decir, razonables, ¿no? Si se quieren, por ejemplo, poner pantalones rotos, pues, ¿tú qué haces? Pues tú no puedes contra eso, ¿no? Es que, o cosas que uno no haría, ¿no? Es como, ay, y hay muchas, pero aquí lo más importante es su corazón, ¿no? Esos son modas, finalmente, tarde o temprano pasan, pero creo que se trata de eso. Bueno, me preguntan, Orlando, ¿cuáles serían las causas más relevantes para disciplina física? Por ejemplo, desobediencia, ¿no? Una desobediencia, digamos, frontal, como que te desafían. La mentira, ¿no? Cuando mienten deliberadamente, ¿no? Yo pienso que en la mentira uno puede instruirles, oye, no está bien que tú mientas, y advertirles, ¿no? Porque esa es la otra. No tenemos que disciplinar físicamente por reacción, ¿no? Ellos necesitan ser advertidos. Por ejemplo, Dios en el Edén le dijo a Adán y Eva, mira, no coman de este árbol, porque si comen de este árbol, ciertamente morirán. Hubo una advertencia, y no creo que fue una sola vez que se las dijo muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que entrenar antes de disciplinar de ese modo, de forma que ellos sepan, oh, me lo gané. Entiendo. No simplemente porque reaccionamos. Por ejemplo, debemos establecer por qué cosas vamos a, por ejemplo, disciplinar físicamente. O con otro tipo de disciplina. Por ejemplo, quitarle el internet, no dejarlo salir a la calle, o no dejarlo salir al parque, o quitarle la bicicleta, o quitarle el Xbox, o que alguna de esas cosas
Ellos deben saber que hay unas causas específicas por las cuales me van a privar de ese derecho o de ese privilegio, ¿no? No que simplemente reaccionamos, ¡ay, qué secos para acá! Ya no tienes voz. Y se lo guardan y ¿qué pasó? Y va a estar como, pataletas de mi papá. No. Debe ser concreto. Por esto, por esto, por esto. Por ejemplo, la rebeldía, la mentira, la desobediencia, faltas de respeto, ¿no? Pero tú debes entrenar primero, los debes entrenar primero en eso, para que ellos sepan que cuando caigan en eso están advertidos, así como lo hizo Dios. Dios es muy, muy amoroso con eso. Mira, no coman de ese árbol. Si comen de ese árbol van a morir. Y me acuerdo que una vez mi hija yo le expliqué a ella que no podía meter los dedos en los tomacorrientes, porque yo le hice todo el teatro, ¿no? Si usted mete el dedo ahí, y una vez yo estaba arreglando algo en la casa y yo la vi que estaba al frente de un tomacorriente. Yo dije, va a meter el dedo. Pero yo no le dije nada. Yo me esperé a ver qué pasaba. Yo dije, bueno, ¿será que lo mete? Y yo con todo lo que le expliqué. Cuando yo veo que va metiendo el dedo en el tomacorriente y ¡blum! Claro, le dio duro, metió la mano por acá, se comenzó a sobar, miró a ver si yo la estaba mirando, yo me hice loco y dije, bueno, ya aprendió la lección. Pero ella sabía que no lo podía hacer, ¿no? Entonces, primero tenemos que advertirlos, educarlos en ese sentido, para que la disciplina, cualquiera que sea física o, por ejemplo, alguna privación de un privilegio, no se tome como una reacción desaforada de parte nuestra, sino como algo que realmente es objetivo en ese sentido. Si esto no se aplicó cuando eran niños, ¿cómo puedo trabajar ahora que son adultos? Bastante complejo si no se trabajó cuando son niños, ahora que son adultos, va a tomar mucho más tiempo realmente, porque ya hay muchos vicios allí. Entonces, ya toca conversaciones de otra naturaleza. Una pregunta, ¿qué piensas de la frase que si le pegas a un adulto es una agresión y si es a un niño es educación? Empezando porque a un adulto, cuando le pegas, evidentemente es una agresión, pero si a un niño le pegas de la misma forma, no es educación, es agresión, ¿sí? La frase no tiene ningún sentido, porque de lo que estoy hablando es de educar a nuestros hijos, de enseñarles la disciplina, de enseñarles obediencia, respeto, todo lo demás, un entrenamiento antes de llegar al tema de la disciplina física. Bueno, de pronto si explicas un poquito con la disciplina física, cómo hacerla, porque de pronto no son golpes. La disciplina física no son golpes por simplemente dar golpes, ¿no? Yo creo que aquí nos tomaría mucho más tiempo, pero es una disciplina en la que definitivamente tú no maltratas. Tu hijo tiene que asegurarse, estar seguro de que tú no lo vas a maltratar. ¿Y cómo sabe el que no lo vas a maltratar? Porque no estás enojado. Eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil. Hay que tener mucho dominio propio, ser profundamente espiritual para no llegar a eso. Pero también con un privar de un privilegio, también hay que tener la misma actitud. Bueno, a veces nuestros hijos van a pensar que amamos más a uno que al otro, pero nosotros también tenemos que explicarles a nuestros hijos que a veces sus hermanos, por ejemplo, tienen más necesidades, y no es que simplemente lo sabemos, sino que atendemos a necesidades en ellos, que tal vez el otro no tiene. Por ejemplo, mi papá yo siempre asumí que mi papá quería más a mi hermano, pero no era eso, simplemente que yo me desenvolvía mejor en la vida que mi hermano necesitó más atención. Entonces nuestros hijos también necesitan saber eso. La corrección siempre se hace en privado. Nosotros no podemos, de cualquier tipo de corrección, nosotros necesitamos, eso es algo entre él y nosotros, porque si lo hacemos en público ellos se van a sentir expuestos, se van a sentir ridiculizados y obviamente eso también va a generar rebeldía.
Orlando, cuando uno como padre se lo toma personal, ¿cómo podemos tratar eso en nosotros? Todos los días. Yo creo que, imagínate, piénsalo desde este punto de vista, si Dios lo tomara personal con nosotros, sencillamente ya no estábamos. Entonces, es a partir de ahí. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo hacer para que los hijos pequeños nos den un tiempo para estar en un chat, por ejemplo, sin que se pongan a hacer berrinches o por qué se portan así? Nuevamente, es un tema de charlar, de instruirlos, de educarlos. Es un tema que va a tomar mucho tiempo, que ellos sean conscientes de nuestras ocupaciones, de lo que estamos haciendo, pero que se aseguren también de que tienen un tiempo para ellos y de que nosotros también tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Y que esos tiempos se tienen que respetar, así como, por ejemplo, nosotros respetamos los tiempos de ellos. Es un tema de mucho diálogo sin ceder la autoridad. ¿Qué se puede hacer cuando un niño opta por mentir para no asumir el castigo a la falta cometida y lo niega insistentemente hasta que se le dice cada una de las pruebas que demuestran su falta? Bueno, creo que es muy importante antes de disciplinarlo que él reconozca eso y va a tomar mucho tiempo para que lo haga, ¿no? Y ayudarle a entender que la disciplina física precisamente está siendo resultado de su mentira, pero que en el futuro le puede traer otro tipo de problemas, ¿no? El mentir o incluso mentir puede llevarlo a hacer otras cosas completamente diferentes. Entonces, el tema de las consecuencias es lo que está implícito acá. ¿Por qué disciplinamos físicamente o por qué privamos de algo? Porque ellos tienen que entender que las cosas que hacen tienen consecuencias, ¿sí? Ahorita es privarlo desde el Xbox o un pao, pero en el futuro puede ser la cárcel, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida del hogar, pueden ser muchas consecuencias, y si ellos crecen sin temor a las consecuencias, vamos a tener muchos problemas. Los hermanos pueden reprender a sus hermanos, no en el sentido físico, sino por el diálogo. No por, o sea, una cosa es que entre hermanos se aconsejen y otra muy distinta que un hermano reprenda al otro, porque la autoridad es algo que nosotros no podemos ceder a nuestros hijos. ¿Sí me explico? Eso es algo que nos corresponde a nosotros, como papás. Pero especialmente si son mayores, digamos, el hecho de ser mayores les puede dar como una ventaja en el sentido de aconsejarlos con mayor experiencia, con mayor sentido de autoridad, de sabiduría, pero no porque son los papás, ¿no? Mucho menos físicamente o quitarles un privilegio o algo por el estilo. Bueno, creo que ya terminamos aquí las preguntas. Las que me quedan sin contestar aquí, las voy a contestar en el chat, ¿de acuerdo? Voy a escribirles. Pero muchas gracias, hermanos. Quedamos pendientes para dentro de 8 días el próximo devocional a la misma hora. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muy amables. Feliz tarde. Gracias. Un abrazo fuerte.